Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión del día de hoy, la cual está dedicada a la dislexia, dentro de las actividades que hemos preparado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre, el día de mañana. Y bueno, pues nada, queremos dar la bienvenida a Miguel Ángel y a María, que son miembros del equipo clínico de ATAN y que seguramente todos vosotros conocéis porque cada viernes estamos en las pausas mindfulness. Así que sin más dilación, vamos a dar paso para que nos den detalles de la charla de hoy. Muchas gracias y bienvenidos, María, Miguel Ángel. Muchas gracias, Gracias. Mónica. Pues voy a ir compartiendo. María, si quieres empezar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la dislexia. Y la idea que tenemos un poco es, primero, empezar a hacer una pequeña exposición bueno, qué es la lectura y por qué puede haber una forma distinta, ¿no?, de comprender la lectura, ¿no?, que sería la dislexia. Entonces, lo primero que... Si quieres, pasa, Miguel. ¿Vale? Al final lo que queríamos que quede claro es que la lectura no es un proceso natural. Nuestros cerebros no están diseñados para que seamos capaces de leer. Es algo que se fue creando a lo largo de la historia en base a las necesidades que teníamos para transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces es una invención y ha requerido de una reorganización de todas nuestras redes cerebrales. Entonces, como empezó la lectura, empezó con imágenes, ¿no? Al principio se transmitía pues, a través de jeroglíficos, de pictogramas, de ideogramas, y se iba, y se iba transmitiendo así la información, ¿no? ¿Qué pasaba con esto? Que hacía que los sistemas de lenguaje escrito fueran muy complejos, porque cada imagen correspondía con un significado y entonces había que tener muchas imágenes para los distintos significados. Esto requería mucha memoria y era muy complejo de aprender. Entonces, en ese momento solo las élites podían aprender el lenguaje escrito, ¿no? o la mayor cantidad de ideogramas o pictogramas, ¿no? Entonces, poco a poco fue evolucionando la lectura de tal manera que se fueron generando sistemas o símbolos más simples con un sistema de reglas que permitía que con pocos símbolos pudiéramos hacer un lenguaje que fuera fiel al lenguaje hablado, ¿no? Y entonces ahí es cuando aparece el alfabeto fenicio y entonces empiezan a haber diferentes sonidos o pocas letras para los sonidos y luego se establece ese sistema de escritura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Que a medida que se han ido integrando este tipo de sistemas de lenguaje, se ha reutilizado diferentes circuitos destinados a otras áreas, a otras cosas, para la lectura. Esto es lo que se ha llamado el reciclaje neuronal. Entonces, nuestro cerebro ha tenido que hacer ese reciclaje neuronal para cambiar áreas del procesamiento visual para áreas de procesamiento fonológico. Y esto sería un poco, a grandes rasgos, cómo es un cerebro que lee, ¿no? Entonces, tenemos diferentes funciones en la lectura, que sería, por ejemplo, el procesamiento fonológico, la decodificación fonológica y los procesos visuales y ortográficos, que están localizados en diferentes áreas de nuestro cerebro. Pues esta parte de aquí, que es el procesamiento fonológico, que es la capacidad de manipular y comprender los sonidos del habla, pues está localizado en este área prefrontal. Esta parte de aquí, la codificación fonológica, que es una parte que, por ejemplo, en la dislexia está más debilitada, es la parte en la que se conecta el sonido con el símbolo, ¿vale? Es ese comprender que los sonidos tienen, o sea, que los símbolos tienen asociado un sonido y cómo se conectan entre sí para formar las palabras. Y luego la parte de procesos visuales y ortográficos, que es cuando somos capaces de visualizar y recordar la palabra completa. ¿Vale? Para esto vamos a hacer un ejercicio porque os voy a explicar que nosotros en la lectura leemos con dos vías, utilizamos dos vías de lectura. Primero utilizamos una vía que es una vía fonológica, que es la precisa y minuciosa, es una vía que es muy lenta porque es la que utilizamos para decodificar cada sonido, ¿no? Entonces, cuando vemos una palabra tal vez que sea novedosa, sacamos o identificamos cada letra con cada sonido y vamos minuciosamente leyendo cada letra con cada sonido.
Esto es una lectura, cuando utilizamos ese tipo de lectura, es una lectura ineficiente, ¿no? Porque generalmente es muy costosa, lleva mucho tiempo. Entonces tenemos una segunda vía, que es una vía global. Y entonces, a través de memorización, somos capaces de ver una palabra y identificar la palabra en sí misma completa, ¿no? Nosotros leemos con estas dos vías y vamos alternando una vía con otra, ¿no? Entonces, Miguel, si quieres, pasa. En este ejemplo, en esta palabra, si la leéis, aquí estaríais utilizando la vía fonológica, porque es una palabra que es inventada, que no la conocéis, no la tenéis en vuestro registro de lenguaje o vuestro registro semántico, y entonces tenéis que ir utilizando esa capacidad minuciosa de ir leyendo palabra, letra a letra y asociándola al sonido. Entonces, esta es una lectura más lenta. Dime. Justo lo que iba a decir, que es una lectura que es, como veis, al leer letra por letra, es mucho más enlentecida que la que vas a explicar ahora. Iba a decir, solo quería ese matiz, perdón. ¿Vale? Si quieres, pasamos a la siguiente. Vale. Esta otra, aquí utilizaría, o la intención de esta palabra es observar cómo podemos utilizar las dos vías conjuntas, ¿no? Porque si empezamos por la palabra, podemos comprender que a lo mejor es biblioteca, ¿no? Que sería a lo mejor la palabra frecuente que más puede venir a nuestra mente. Pero, sin embargo, a mitad de la palabra tenemos que sacar la vía fonológica, de nuevo, minuciosa, para ver que no es la palabra biblioteca, sino que es una bibliología. Este es el típico error que a lo mejor vemos en los niños, que directamente lexicalizan, ¿no? Que de repente aparece una palabra, pero es otra. Entonces es porque han sacado la memoria, o sea, la vía léxica, la vía global, y no han utilizado la otra vía. Entonces, por eso aparecen este tipo de errores, ¿no? Y en esta última, aquí directamente estáis utilizando la vía global, que es como desde una imagen yo identifico el lenguaje o identifico el significado de esa palabra, ¿no? Esta es muy, muy evidente porque son logos, ¿no? Es esta lectura logográfica, porque este es el logo de Telefónica, pero en palabras muy sencillas, por ejemplo, como casa, como, yo qué sé, taza, pues se activaría esta vía global, que hace que nuestra lectura sea más eficaz, más rápida y demás. Vale. Ahora os vamos a poner un pequeño ejercicio para que lo leáis. Queremos que leáis, nos callamos unos instantes y que leáis estos dos pequeños textos, ¿vale? Bueno, si habéis podido leerlo todo, la idea de este ejercicio es que veamos que aunque las letras están desordenadas, como son palabras de las que en este caso estamos utilizando esta vía que es la vía global, la vía rápida. Espera, Miguel Ángel, vuelve para atrás. Uy, ay, perdón, que se me ha movido Sí. todo. Vale, sí. Ay, vale, estamos utilizando esta vía que es global, ¿no? Entonces, aunque las letras estén desordenadas, como tiramos de la vía global, nuestro cerebro reconoce las palabras inmediatamente, ¿vale? ¿Y esto qué pasa? Que pasa cuando son palabras frecuentes, ¿no? Si quieres pasar ahora a la siguiente, Miguel. Vale. Ahora queremos que probéis con a ver un poco también qué diferencia. Si queréis podéis comentar por el chat también. ¿Qué os parece? ¿Qué habéis notado? ¿Más fácil, más difícil? Más difícil, están comentando. Bien. Bueno, esta es verdad que es más difícil. ¿Y por qué es este motivo? Es más difícil porque estas son palabras no frecuentes. Sí que son palabras, y entonces en este caso necesitamos esa vía fonológica que va letra a letra, ¿no? Que va minuciosamente identificando cada letra con cada sonido, ¿no? Y entonces en este combinar las dos vías de lectura, aquí la necesitaríamos más, porque son palabras más infrecuentes, más difíciles, de menos uso, y la otra eran palabras frecuentes, entonces directamente ponemos la carga sobre el peso de esa lectura global. Además, hemos puesto dos tipologías de letras. Si quieres, Miguel. Sí, como podéis ver, arriba es una tipología que podemos usar en nuestro día a día, pues, que no sé si es Calibri o Actos o alguna de estas puede ser. Y luego abajo hemos utilizado una letra que después de numerosas investigaciones y estudios han demostrado que facilita la lectura. Entonces se llama Open Dyslexic porque ayuda a fijarse justo en las partes de la letra que
nos da más rapidez de reconocimiento de esa letra. Entonces, existen, que lo iremos comentando, luego lo comentaremos más detalladamente, pero existen varias adaptaciones que se pueden ir haciendo para usar en el día a día y que nos faciliten este reconocimiento o una lectura o una comprensión. ¿Vale? Sí, dice María del Pilar que esta segunda tipografía descansa más la vista y es así, ¿sabes? La dislexia no es un tema de cómo vemos las letras exactamente, pero es verdad que si facilitamos con tipografías de este estilo, pues oye, facilitamos. Esto nos facilita a todos, no solo a los disléxicos, y entonces es interesante a lo mejor utilizar este tipo de tipografías que son más amigables para Mm, todos. mm. Vale. Entonces, en general, con esto, un poco, no hemos dicho qué es la dislexia en una definición, pero sí que podemos intuir, y un poco a raíz de lo que ha dicho María y estamos explicando, es que es un procesamiento diferente de las palabras. Es decir, en el cerebro, como ha dicho, ahí existe una organización, pues aquí es una organización diferente. Es decir, se usan circuitos distintos de la lectura y entonces, ¿por qué se cree que ha ocurrido esto? Porque ha habido en la etapa del reciclaje neuronal, se ha hecho una reorganización diferente del cerebro. Entonces, esas áreas tienen otras funciones, ¿vale? En el lector típico, pues se activa regiones del hemisferio izquierdo, temporoparietales o occipitotemporales, como ha explicado María, y el cerebro disléxico no sincroniza bien esas zonas. Entonces, activa regiones más del hemisferio derecho, frontales, que no son tan eficientes para ese reconocimiento automático. Entonces, por eso el resultado de leer requiere más esfuerzo, más tiempo y consume más recursos. Pero lo que queremos dejar claro es que no es un trastorno la dislexia. Es una dificultad de aprendizaje que es de origen neurobiológico que afecta a la capacidad para leer con precisión y fluidez. También decodificar palabras, escribir y en algunos casos comprender textos. Hay de distintos tipos. Sobre todo, que luego lo resaltaremos en muchos mitos que hay, pero no está relacionado ni con la inteligencia y se puede presentar desde la infancia hasta la adultez. ¿Vale? De hecho, si hay algún tipo de dificultad, o sea, si hay algún compromiso en la inteligencia, no sería dislexia, ¿vale? O sea, Mm, que uno de los criterios de clasificación para decir que es una dislexia es que no haya otra circunstancia que lo explique mejor. Entonces, mm. simplemente son niños que son totalmente funcionales o personas totalmente funcionales con esta dificultad por esa reorganización cerebral diferente. Mm. Y, ¿Vale? espera, Miguel, quería comentar Sí. también que la dislexia al final, una de las cosas que siempre vemos o que decimos, ahora cuando es verdad, cuando hables de los mitos, es que es esa dificultad para identificar los sonidos dentro de las palabras, ¿vale? Entonces, Mm, a leer, muchas veces, nosotros explicamos, esto lo diremos más adelante también, pero a leer se aprende escuchando, se aprende manejando los sonidos y siempre decimos, hay que manejar los sonidos dentro de la cabeza y esa es la gran dificultad que tienen las personas que tienen mm, dislexia, mm. ¿vale? Entonces, no es tanto escribir, sino es ese procesamiento de codificación de sonido, letra dentro de mi cabeza. Vale. Por eso también, un poco en la línea de lo que estás diciendo, si tenéis algún bebé o un niño cerca que está en ese proceso de aprendizaje también del lenguaje, la lectura y tal, van machacando tanto los sonidos, los repiten tanto, porque al final realmente es lo que habéis visto y que ha ido explicando María, automatizamos tanto el proceso, tiramos mucho de memoria al final y entonces automatizamos tanto y eso es a base de repetir, 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 repetir. Y por eso también cuando están aprendiendo a leer un niño, una niña, van leyendo todo también porque al final necesitan tener esa certeza de que lo están haciendo bien. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ahora os queremos comentar algunos mitos que están extendidos por todos los lados de la dislexia, que al final se entiende ahí vagas ideas, pero hay cosas que son realidad, otras que no. Por ejemplo, uno de ellos y el que más extendido está y que nos llegan muchos aquí es que empiezan y que dice mi niña está haciendo la letra, alguna letra al revés, la R al revés. Entonces, leer, bueno, en este caso escribir letras al revés, tener esas inversiones que se llaman, no es uno de los mitos más extendidos, pero invertir letras es un proceso que es completamente normal, común en los niños, porque al final la manera que aprendemos y reconocemos las letras, objetos, iconos, todo es a través de exponernos a ello. Entonces lo vemos de distintas perspectivas, distintas formas, y entonces dentro de esa asimilación está ese invertir el orden un poco, pero no implica que sea una dislexia, ¿vale?
Claro, porque primero se coge la comprensión de la imagen en todas las dimensiones y en todas las posiciones, ¿no? Porque nosotros cuando tenemos que identificar un león o una alerta, la tenemos que reconocer en todas las dimensiones y desde todas las perspectivas, ¿no? Entonces ese es el primer aprendizaje, identificar la imagen en un global tridimensional desde todas las perspectivas. Y después ya el siguiente nivel de concreción es la posición. ¿Vale? Entonces, en el proceso natural de aprendizaje es normal esas inversiones porque estamos llegando al primer paso, que es la comprensión global de ese grafema, ¿no? de ese símbolo. Y luego, ya en el siguiente nivel, se adquiere la posición. Entonces, es normal, es un proceso normal y como en todo en el desarrollo, hay niños que ese paso lo hacen antes y otros niños que lo hacen después. Pero esto no es un tema sobre la dislexia. Vale. Otro de los mitos que hay es que está causado por problemas visuales. Si hay problemas visuales, pueden existir asociados, pero si hay problemas visuales y es otro motivo. Me refiero que no tiene por qué ser dislexia, sino que la dislexia está relacionada con, como ha dicho María, con ese procesamiento de los sonidos, el procesamiento fonológico. Entonces, si a lo mejor está cometiendo errores, va más lento o leyendo cualquier cosa, simplemente una revisión de oftalmología puede ser que sea el problema. Entonces, eso es otra cosa que es un mito y no está relacionado con problemas visuales. Otro de los mitos que hay muy extendidos es que tienen, lo que hemos dicho antes, un bajo cociente intelectual. No existe relación entre dislexia e inteligencia. De hecho, que luego mencionaremos algunas de las personas más influyentes incluso del planeta, tienen dislexia y tienen una inteligencia incluso o la superior o bueno, promedio. Es lo que está, ¿vale? También otro de los mitos que hay es que solo aparece a partir de los 7 años. Este mito yo creo que está más fundado porque realmente es cuando en 6, 7 años es cuando se empieza primero, segundo de primaria, que es cuando se empieza con la lectura y la escritura a saco. Y entonces se cree que aparece en esa edad, pero no aparezca a esa edad, sino que ya las dificultades están antes. De hecho, se puede valorar antes y ver posibles riesgos e intervenir antes. ¿Vale? ¿Vale? Otro también de los mitos también que hemos visto por ahí que aparece mucho es que nos dicen que la dislexia se supera leyendo más, forzándose más. ¿Vale? Esto es una etiqueta que se pone mucho, sobre todo en los colegios, que es como que el niño no se esfuerza, la niña no se esfuerza, necesita más apoyos, están machacar más y demás. Y al final eso lo que puede causar es incluso frustración o abandono o incluso fracaso escolar en los casos más extremos. Entonces, eso lo que requiere es una valoración, una intervención adaptada y adecuada, ¿vale? La dislexia, otro de los mitos que hay, que es que nos han llegado también que la dislexia desaparece en la edad adulta o se cura con tratamiento. Entonces, como hemos dicho también, como es una condición neurobiológica, es una forma de funcionar el cerebro, eso no cambia de un día para otro con un tratamiento, sino que es una estructura que es un modo de funcionar, digamos. Entonces, lo que ocurre es que con un apoyo adecuado sí que se pueden reducir mucho las dificultades, ¿vale? También otra cosa que vemos ahora con esto del bilingüismo en colegios, institutos, hay muchos idiomas, que la dislexia que sí que se presenta en todos los idiomas, no solo en algunos concretos. Lo que ocurre es que hay idiomas más transparentes, como el castellano, que es decir, que se lee igual que se escribe, se pronuncia, y luego está el inglés, que es mucho más opaco. Entonces, por eso hay un mito extendido por ahí que en inglés se da más. ¿Pero por qué? Porque al final esos sonidos son parecidos a ciertas palabras y eso por eso se presentan más errores. Es lo que hablábamos, Miguel, ¿no? Que la dislexia es como hay un continuo dentro de la dislexia, ¿no? Hay niños que tienen una dislexia muy leve y a veces se puede diagnosticar o no sale a la luz hasta que son adolescentes y hay niños que a lo mejor la dislexia es un poco más evidente y la vemos desde el principio de la etapa de aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Y eso también está en que a lo mejor en el aprendizaje del castellano, que es un lenguaje natural y transparente, no aparece nada con dislexia, pero a lo mejor en un lenguaje más complejo como es el inglés, en el que es irregular, a lo mejor ahí sí que salta una dislexia, ¿no? Entonces, como estamos en ese continuo que no es sí o no, sino que hay diferentes variables de dificultad y que pueden influir.
Perfecto. Y también otro de los mitos que vemos es con las personas zurdas, que si tienen más riesgo de dislexia. Eso no tiene nada que ver. Ser zurdo no es una causa ni predispone más ni a dislexia. No hay evidencia científica de eso. ¿Vale? Entonces, que aquí sí que queremos separar un poco de cómo se expresa en distintas etapas. Voy a empezar por la infancia, por la adolescencia y luego ya en la etapa adulta, ¿vale? Aquí, ¿cómo lo diferenciamos en la infancia? ¿Qué señales, qué podemos ver? Pues sobre todo, dificultad en el desarrollo de la lectura, escritura. Ojo, también aquí tener mucho cuidado en no comparar, porque es verdad que hay niños que se desarrollan mucho antes por madurez cerebral y demás, y niños que tardan más. No tampoco conviene saltar las alarmas y más, porque cada persona somos un mundo y necesitamos nuestro tiempo, pero sí que es verdad que puede ser mucho más difícil ese proceso de aprendizaje de lectura, escritura, llevar más tiempo en reconocer las letras, sonidos y formar palabras correctamente. ¿Vale? Otro punto muy importante y ya hemos ido comentando, es el déficit de la conciencia fonológica y el procesamiento audiovisual. Es decir, voy a volver a explicar lo que es la conciencia fonológica, por si alguien se ha incorporado o no le ha quedado claro, que es la capacidad de identificar y manejar los sonidos dentro de las palabras. Es un poco esa conciencia que tenemos, ¿vale? En dislexia, esta habilidad puede estar afectada, ¿vale? Haciendo que sea más complicado relacionar lo que se oye con lo que se ve escrito, ¿vale? Entonces puede existir ese déficit, ¿vale? Otra dificultad que aparece en la infancia, o posible dificultad, la coordinación visomotora y lateralidad, ¿vale? La coordinación visomotora es coordinar lo que vemos con lo que hacemos con nuestras manos, como al escribir o dibujar lo que hacemos, ¿vale? Y la lateralidad se refiere a la preferencia por usar un lado del cuerpo, por ejemplo, en ser diestro o zurdo, esa parte de que usamos. Entonces, algunas personas con dislexia pueden tener dificultades adicionales en estas áreas. Pueden, lo que digo, no es requisito imprescindible ni nada, sino todas pueden estar o no pueden estar. ¿Vale? Luego, otro de los problemas que solemos ver en niños es la dificultad en la memoria de trabajo, en la discriminación auditiva, bueno, primero voy a explicar un poco qué es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una capacidad que usamos constantemente, es retener una información en nuestro cerebro, la retenemos y la editamos, la manejamos, le damos la vuelta, la reflexionamos, la razonamos. Es una capacidad que estamos usando constantemente. Es una capacidad un poco más elaborada que la capacidad de atender a algo, y no es memoria como tal propiamente dicha, recuerda, sino es un paso intermedio entre ambas. ¿Vale? Entonces hay cierta afectación en esto, puede existir cierta afectación, ¿vale? Y lo que digo, discriminar también sonidos, la discriminación auditiva en discriminar sonidos semejantes, puede costar diferenciar palabras, algún sonido y demás, ¿vale? Luego también pueden aparecer los errores tipográficos, las inversiones B, D, son en espejo, P, Q, entonces ahí no son inversiones de algunas letras, pero... o, por ejemplo, también incluso palabras, en vez de escribir sol, pone los, o al revés, o los en vez de sol, y demás. Entonces, se tienden a confundir letras parecidas, cometer faltas de esa en las que se conoce ya, o se establece que se conoce la regla, ¿vale? Y también en el procesamiento espacial puede existir dificultad, pues entender cómo se colocan las cosas en espacio, por ejemplo, derecha, izquierda, procesamiento temporal, incluso el orden de secuencias, la hora, conceptos como mañana, tarde, noche, pasado, ayer, eso también puede existir algunas dificultades, ¿vale? En la adolescencia, vemos a lo mejor estas dificultades previamente en la etapa infantil o no, que han pasado desapercibidas y no son tan claras. ¿Qué podemos encontrar aquí en esta etapa característica? Pues eso, que sí existe una dificultad en la lectura fluida y la ortografía, pues un ritmo más lento de lectura, faltas de ortografía de forma recurrente, pero esto no significa que no comprendan los textos. Puede existir una comprensión lectora muy buena, pero ser una lectura poco fluida. Entonces, eh, ese proceso de lectura significa que le exige más esfuerzo. Entonces, habría que ver por qué es. ¿Vale? También puede haber dificultades a nivel ejecutivo, como la planificación, la memoria,
esa organización de las ideas, el seguir instrucciones complejas, recordar detalles mientras se trabaja. Y otro de los aspectos más también relevantes es la velocidad de denominación. Un poco lo que hemos ido diciendo, esa velocidad rápida, por ejemplo, decir las cosas, colores, objetos, números, que tendrían que estar automatizados, pues existe cierta lentitud o cierto déficit, digamos, de velocidad, ¿vale? Pues como no, también otras complicaciones asociadas, ya que pues los resultados académicos que pueden generar incluso suspensos o no, pero también la gestión a nivel anímica, porque puede aparecer frustración, porque necesita mucho más esfuerzo, mucho más tiempo para conseguir un resultado adecuado y todo eso genera baja autoestima, ansiedad, dificultad para seguir el ritmo de la clase, incluso hasta malentendidos pues entre compañeros, ¿vale? Y esto que llevamos no solo se ve la afectación tampoco en las asignaturas, por ejemplo, como lengua, que son las que comúnmente conocemos con letras, sino en matemáticas también, porque en matemáticas para hacer el ejercicio hay que leer el problema, el enunciado, y entonces esto puede dar provocar errores de no comprensión y no es porque a veces que también vemos gente que viene o chavales que vienen a que valoremos por posible discalcule y demás. No es tanto del cálculo, sino es ya de la lectura en sí. ¿Vale? Y en la etapa adulta, ¿qué podemos encontrarnos? ¿Cómo se expresa y cómo se ve? Pues, por ejemplo, el cerebro es un órgano que tiende a compensar de manera natural. Pues sí, si ya no, si seguimos nuestra vida, nuestro día a día, tiende a compensar esas posibles dificultades que pueden aparecer. Entonces, en una persona con dislexia, pues puede desarrollar atajos. Si se trabaja, se interviene o se ha intervenido con la persona, esos atajos son más claros porque se han ido trabajando y se han ido desarrollando de manera más consciente, pero, te digo, de manera natural pueden aparecer esos atajos, esas compensaciones, ¿vale? Entonces, podemos usar otras áreas, otros aspectos para compensar esas dificultades. Pues, por ejemplo, apoyarse más del contexto para comprender un texto o de la memoria visual de las palabras, uno tirando un poco de ese recurso. ¿Vale? Otra, otra cosa que puede aparecer, aunque se haya aprendido a leer, pues lo que digo, persisten en las diferencias en cómo funciona el cerebro, sobre todo en ese procesamiento fonológico, la relación entre letras y sonidos, que es casi, no sé si decirme, María, pero esto un poco es la clave de todo el Sí, proceso, sí. ese procesamiento fonológico. Entonces, ahí es donde está lo que hemos ido diciendo desde el principio, que es esa relación entre letras y sonidos, que es la clave, ¿vale? También, como no, en adultos ese impacto emocional va a ser más grande, pues si existen dificultades repetidas en la lectura, escritura, pueden provocar ansiedad, frustración o reducir la motivación, porque todo, realmente si no hay comprensión o apoyo suficiente o no se sabe qué pasa, pues es como que se achaca siempre a uno mismo, a su autoestima, ¿vale? Entonces puede precisar incluso de gente mayor que está en apoyo psicológico, no sabe cómo ha acudido porque no tiene unas dificultades muy marcadas, no ha llegado a un diagnóstico y que incluso lleguen a pedir ayuda psicológica porque no saben qué le pasa. Entonces, a lo mejor es incluso un diagnóstico de dislexia tardío y demás. Entonces puede ser también por esa vía. No Claro, digo que sea, pero que puede ser. sí, Pero, no, claro, porque es verdad que el impacto que tiene la dislexia al final tiene también un impacto en la parte mm, emocional, ¿sabes? mm, Entonces, porque bien no sabes lo que pasa, no entiendes, hay mucho sentimiento de incapacidad, de no soy capaz, de tal, no sé qué, que se asigna de manera errónea si no eres capaz de comprender o si no te han explicado qué es lo que te pasa, ¿no? Entonces, nosotros en la propuesta que hacemos es que hay que explicar cuáles son las dificultades sin caer en el de, bueno, entonces no lo hagas, no. Esta es tu dificultad y entonces hay que buscar la manera de superarla, pero es verdad que ese no comprender o no saber por qué tienes esas dificultades, pues tiene un impacto a nivel emocional que se va arrastrando, ¿no? Y que es verdad que ahora que tenemos el foco en estas neurodivergencias y en abordarlas de manera más adecuada, pues ese impacto emocional se arrastra menos. Pero antiguamente, generalmente se veía a las personas que tenían dislexia como niños vagos, ¿sabes? Que no funcionaban bien y demás. Entonces eso impacta mucho en el autoconcepto que yo tengo de mí mismo, ¿no? Entonces son cosas que se arrastran. mm. Vale. Y nada, y yo solo para terminar un poco esta parte de la expresión en la etapa adulta es que
probablemente que tengan otras habilidades que sean sus puntos fuertes, pues la creatividad, pensamiento visual, resolución de problemas, y eso que incluso a lo mejor sean, o probablemente sean sus puntos fuertes en su vida. ¿Mm? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y en qué nos podemos fijar si sospechamos un poco que hay dislexia o que puedes tener una dificultad en este sentido, tanto niños, adultos, adolescentes? ¿Vale? Sobre todo lo más importante es un poco esa parte de la lectura lenta, dificultad para leer en voz alta, confusión e inversión de letras parecidas, pero ojo, cuando ya está adquirido, no antes, me refiero, porque cuando ya se presupone que ya está adquirido todo, no en ese proceso de aprendizaje que hemos dicho antes, ¿vale? Sí, como es un tema también fonológico, por ejemplo, en el aprendizaje de nuevas palabras pueden tener errores a la hora de repetir las palabras cambiando letras. ¿Vale? Entonces eso puede ser una forma, las rimas, ¿no? El que no son Mm, capaces de identificar rimas. Entonces es un tema. Es que aquí había una pregunta antes, Miguel, que estaban hablando de la dislexia auditiva. Y es que al final la dislexia es un tema generalmente de procesamiento fonológico que es auditivo. Entonces es sobre todo desde esa capacidad para comprender los sonidos dentro de las palabras. Eso es un procesamiento auditivo que se refleja en la escritura, porque necesitamos conocer muy bien los sonidos y ese procesamiento para poder escribir, pero generalmente es así. Entonces da mucho cambio, pues eso, en ese repetir palabras novedosas, pues no las podemos a lo mejor repetir adecuadamente o eso. mm. Sí, pero todo esto, ojo, que todo esto que estamos diciendo es señales que a lo mejor digan, uy, que puede ser, podría ser, pero que no tiene por qué. Que esto es verlo y puede ser que eso no es de una cosa que tengamos un error en un sitio concreto o algo, sino que no es que sea ya un diagnóstico de dislexia, ¿vale? Porque también es verdad que hay que valorarlo, hay que hacer una valoración completa y demás. Entonces, eso que pueden existir distintos problemas, lo que hemos dicho. También, por ejemplo, pueden existir problemas para seguir instrucciones o recordar secuencias, que una persona a lo mejor adulta que evite leer en voz alta. ¿Por qué? Porque aparece mucha frustración al hacerlo, aparece vergüenza, aparecen emociones asociadas de cara a esa dificultad. Entonces, ver por qué. Sobre todo, ver de dónde viene, sí, analizar el caso de manera concreta e individualizada. ¿Vale? ¿Vale? Y... Bueno, y ¿qué? entonces no queríamos, o sea, queríamos al llevar la atención un poco a que esto no es un trastorno, sino que es una diferente manera de reorganizarse el cerebro, ¿no? Hay diferentes formas en las que se ha organizado, pues eso da lugar, o la teoría que puede surgir aquí es que las áreas que tenían destinadas para esto no se han podido utilizar porque están destinadas para otras habilidades o capacidades que se han preferido preservar, ¿no? Entonces, las personas que tienen dislexia generalmente suelen tener otras potencialidades o otras cosas que se les dan mejor, ¿no? Entonces, lo que se dicen, estos son todos famosos que tienen dislexia, Salma Hayek, Tommy Hilfiger, Pau Donés, Agatha Christie, Richard Branson y el CEO de IKEA, que tiene un nombre impronunciable, Ingvar Kamprad. Todos estos tienen dislexia, ¿no? Y entonces ellos lo que dicen es que les ha permitido o que su dislexia les ha hecho tener una visión o un procesamiento global y creativo más amplio que otras personas, ¿no? Y esto, bueno, siempre no todo, o sea, luego cada particularidad es diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que se describe que hay una mayor capacidad de razonamiento global, mayor creatividad, perciben el conjunto global antes que cada detalle, captan una esencia y un panorama general. Entonces, hay una capacidad más creativa, más de procesamiento visual y tridimensional. Son más capaces de imaginar, de imaginar en el espacio determinadas características. Entonces, a lo mejor hay mucha dislexia en profesiones como arquitectos, como ingenieros, como artistas, porque su cerebro estaba más destinado a trabajar con ese tipo de material más que con los sonidos y con las grafías de mal. Y luego,
Esto ya no es una característica de su cerebro, pero es ese rastro que deja el haber padecido dislexia en el entorno social y educativo en el que lo hemos percibido, ¿no? En el que se nos ha exigido leer, en el que a lo mejor nos han pedido que leamos delante, ¿qué tal? Y ha requerido que nos esforcemos más para poder alcanzar determinadas exigencias, ¿no? Y en España tenemos una investigadora que es muy buena en dislexia, que se llama Luz Reyo, que ella es disléxica y ella siempre también cuenta que este proceso de aprendizaje le ha creado mucha capacidad de esfuerzo y mucha resiliencia, porque ha tenido que trabajar muy duro para poder conseguir alcanzar los objetivos que se había propuesto, porque es verdad que el aprendizaje en nuestra sociedad se hace con la lectura, es el medio principal de transmisión del aprendizaje. Entonces, cuando hay una persona que tiene dislexia, pues está un poco en desventaja porque esa es la forma más normal, ¿no? o más habitual de aprender. Que es verdad que ahora se está derivando a lo mejor a temas más visuales y audiovisuales, pues eso favorece el aprendizaje de las personas con dislexia. Pero antiguamente no. Y entonces ellos destacan esa capacidad de resiliencia y perseverancia que han cultivado durante bueno, en la etapa escolar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es verdad que hay ese impacto emocional de la dislexia. Vale. Aquí hemos propuesto algunos libros que son interesantes, ¿no? Para leer, pues eso, de las ventajas de ser disléxico y el cerebro lector, un poco para comprender cómo es la lectura y cuáles son esas potencialidades que existen en un cerebro disléxico. Vale, perfecto. Y bueno, ¿qué hacer? Por ejemplo, de repente ya ves que has tenido unas dificultades, pides o acudes a un sitio que te hagan una valoración y dicen, pues sí, tienes dislexia, ¿vale? Entonces, vamos a decir, bueno, por un lado, herramientas que se pueden trabajar, intervención para justo fomentan esa conciencia fonológica, que son, por ejemplo, herramientas como Glyphing, Ubinding, Smartick, que son herramientas digitales que lo que hacen es hacer un entrenamiento muy intensivo y repetitivo de distintos sonidos, con palabras, identificación. Al final, lo que se trabaja es lo que hemos dicho, ese proceso de aprendizaje, pero como una manera muy intensiva en el día a día, justo en donde mayores dificultades hay. Pero esto, lo que he dicho, no es necesario si no se tienen esas dificultades, sino que Sí. se puede a lo mejor utilizar o contactar si ya se ve necesario. Sí, y estos programas de entrenamiento además están muy orientados a trabajar de forma muy concreta y muy específica las dos vías de aprendizaje de la lectura. Entonces, hacen pues entrenamientos progresivos en la vía fonológica y en la vía global, que entonces a veces están bastante bien diseñadas. Entonces, si hay dificultades, a lo mejor es interesante beneficiarse de alguno de estos programas. Y luego, por otro lado, lo que siempre decimos en consulta es que los padres, si tenemos un hijo que tiene una dislexia, nuestro trabajo más prioritario es preservar la motivación por la lectura. Entonces, intentamos evitar el corregir, el hacerles leer de más, tal. ¿Cómo podemos conseguir que nuestros hijos adquieran una pasión por la lectura y una motivación por la lectura? Bueno, pues, por ejemplo, llevarles al teatro, llevarles a cuentos, contarles cuentos, o sea, que sean capaces de identificar que la historia, que el imaginar historias es algo bonito y es algo que disfrutamos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo más importante que podéis hacer como padres cuando hay un niño con dislexia. ¿Qué evitar, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué pasa? Tenemos mucha dificultad en que los niños quieran imaginar el mundo a través de los cuentos o porque directamente se está usando mucho el móvil y entonces facilita o ya no tengo que crear una imagen que me supone un esfuerzo cognitivo, ¿no? Entonces, intentar evitar el uso del móvil que restringe esa capacidad de creación a través de las palabras y favorecer esa creación de historias para que empiecen a gustarle la lectura. Entonces, por ejemplo, si leemos un cuento por la noche, casi preferimos que leáis por trozos, que cuando le veáis un poco cansado, porque como tienen que hacer un esfuerzo mayor para leer, pues hay una fatiga. Entonces, si les veis cansados, pues retomáis vosotros el cuento. La idea no es, venga, termina, tal. No, la idea es que se disfrute. Y luego ya buscamos otras alternativas de esa enseñanza más específica para niños que tengan dislexia, como puede ser un logopeda, como puede ser un neuropsicólogo, pero la labor más importante que podéis hacer como padres es preservar esa motivación en Sí. la lectura.
Sobre todo porque es muy fácil que nos sale de manera natural insistir y que al final se coja una versión, una manía a leer. Y entonces cuando ya si llegamos a este punto, es muy difícil revertirlo. Y entonces va todo lo que sea lectura, va a coger, no va a querer, se va a negar, bueno, a montar a lo mejor incluso alguna rabieta o de mayor que no quiere ni acercarse a un libro, que solemos decirlo. Entonces, es verdad que hay que jugar muy fino en esa parte de acompañar, pero no machacar, digamos, sería un poco Exacto. la frase. Sí, ¿Mm? y en la etapa adulta sí que es verdad que estos programas que hemos presentado, este que ha hablado Miguel Ángel, Glyphing, es verdad que están orientados a niños, pero ese aprendizaje de la lectura se puede hacer desde ahí, o sea, ese reaprendizaje o ese entrenamiento, ¿no? Porque al final el cerebro es plástico y si ofrecemos práctica progresiva, graduada y adecuada a mi nivel de competencia y desafío, pues puedo mejorar. ¿Vale? Entonces, a lo mejor ese tipo de herramientas pueden servir. Es verdad que la dislexia a veces acompaña también con dificultades en memoria y entonces habría que ver cuáles son mis dificultades, porque no todos funcionamos igual, sino cuáles son mis dificultades y a partir de ahí identificar cuáles son mis áreas de mejora y trabajar sobre esas, ¿no? Nosotros aquí desde ATA muchas veces ofrecemos un programa de estimulación de la memoria que a veces pues, puede ser útil. Vale, perfecto. Y así un poco para englobar todo lo que hemos estado hablando, ya dejar tiempo para las preguntas y demás, sí que queríamos ver un poco una recopilación de todo lo que hemos dicho. Como que, un poco, por ejemplo, que la dislexia es una diversidad neurológica, no es un trastorno ni una patología, sino está. ¿Por qué? Porque por eso que ha estado explicando María, que al final la alfabetización es un logro cultural neurocognitivo extraordinario que no es la naturaleza propia de ese cerebro, entonces es una forma de funcionar diferente, ¿vale? No está, entrando en un poco de uno de los mitos, pero que no está relacionado con la inteligencia en general, sino que afecta principalmente a la lectura. Si lo detectamos a edades tempranas, mejor, porque podemos intervenir con la persona, que le desarrolle recursos para hacerle frente y que evitar posibles problemas futuros, ¿vale? Y sobre todo, si vemos alguna señal, algunos signos que pueden apuntar a esto, pues realizar una valoración, ya sea solicitar en el colegio, en el equipo de orientación, hablarlo primero con el tutor o tutora del niño o niña y ver qué hay que hacer. Y si somos adultos o adolescentes y nos hemos dado cuenta un poco de eso, pues solicitarlo, acudir al profesional que se necesite. En este caso nosotros podemos hacerlo desde ATAN, pero bueno, ahora os contaremos un poco una campaña que tenemos, ¿vale? Y sobre todo, que no hemos hecho hincapié durante la charla, tanto hemos comentado, pero no hemos hecho hincapié, es que el entorno, porque al final ese tanto entorno como retomando en la infancia o en la adolescencia, ese entorno de compañeros puede ser que machaque, pues a lo mejor si un niño lee lento, pues que otro se ría o que diga cualquier cosa o que no sabe, se meta con él. Entonces, si intentar trabajar en esos aspectos o que si es en el colegio está trabajando bien, pero pues que en casa no seamos ese machacar que hemos dicho antes, sino que sea acompañar, ayudar, pero no machacar ni crear más problemas en la persona, porque al final, si no, sí que se ve afectado emocionalmente y ya intervienen muchos más factores. ¿Vale? Entonces eso, que también quede claro que la dislexia es también esa divergencia neurológica también hace que tengan otras capacidades, entonces también se puede ver no solo como un problema, sino como una ventaja. Es decir, pues a mí se me da bien esto, o se me da bien aquello otro. Entonces también es darle también un poco la visión que se quiere centrar. ¿Vale? Y dicho esto, no sé si María querías comentar algo un poco de este resumen que he hecho, pero No, si quieres comentar esto. vale. A ver, nosotros tenemos en activo ahora una campaña de dificultades lectoras en ATAN que va más enfocada a niños y adolescentes para poder detectar posibles dificultades e intervenir o recomendar esa intervención temprana que podría ser beneficiosa para desarrollar esas estrategias compensatorias y demás. Entonces, en esta página de equipoclínico.atan.es/formulario Lo voy a poner en está. el chat. Sí, está ahí, selecciones campaña de detección y entonces nosotros ya cuando
cuando recopilemos y demás, pues nos pondremos en contacto y veríamos para hacer esa evaluación. Sí, tenemos esta campaña activa en la que vamos a hacer una evaluación a todos los niños que se apunten y vamos a mandar un informe de las dificultades que puedan ser, ¿no? Y si hay algún niño que tenga alguna dificultad que haya que trabajar, pues podemos proponer un programa no tenemos licencias ilimitadas, pero para algunos hay las licencias y eso se graduará en función de las dificultades que observemos en cada informe. Entonces, el que quiera se puede apuntar aquí y en diciembre haremos esa evaluación y en enero empezaremos el entrenamiento para el que lo quiera hacer. Ya hay algunos compañeros de ATAM, o sea, de Telefónica, que lo están utilizando y bueno, y ahora volveremos a hacer otra fase. Así que... Vale. Pues nada, pues ahora tenemos unos minutos para responder algunas preguntas, pero bueno, estos días que justo ha fallecido recientemente a los 91 años Jane Goodall, que no sé si la conocíais, era una no conocida primatóloga, pero bueno, que se dedicaba ya un poco a dar también lecciones vitales, digamos, y nos gustaría terminar con esta frase que dice: lo que haces marca la diferencia y tú tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. ¿Vale? Entonces, nada, pues con esto terminamos y si queréis, alguien, bueno, imagino ha habido preguntas por aquí, entonces ahora Mónica nos dices porque yo no he leído el chat. Hola, sí, sí, sí. Muchas gracias, Miguel Ángel María. Qué bien lo habéis explicado, la verdad. Sí que hay algunas preguntas, algunas ya han quedado resueltas en el transcurso de la charla. Hay alguna, por ejemplo, de María Victoria, que preguntaba si tenía algo que ver el TDAH con la dislexia. A ver, son dos situaciones que son diferentes, pero es verdad que a veces se dan juntas. ¿Vale? El TDAH, que hablaremos en otra sesión que tenemos programada creo que el día 30, ¿no, Mónica? Sí. Pues hablaremos del TDAH, pues es un trastorno que madurativo de atención y concentración, impulsividad principalmente. Y la dislexia está más enfocado a la comprensión del procesamiento fonológico de las palabras. Entonces son dos cosas distintas que a veces se dan juntas. Luego también nos preguntaban sobre qué especialistas tienen que valorar estos casos. Bueno, creo que es un equipo multidisciplinar, ¿no? O sea, no solo es un especialista. Pero... Sí, depende. Perdona, Miguel, sigue tú. No, habla, contesta. Sí, a ver, yo creo que dependiendo de las dificultades que tengan, porque al final la teoría es una, ¿no? Y se basa en estadística, que es la gran mayoría funciona de esta manera, ¿no? Pero sí que es verdad que luego hay que atender las particularidades de cada situación y de cada persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, valoramos una persona con dislexia, valoramos cómo es ese procesamiento fonológico, valoramos la memoria, valoramos tal. Entonces, en función de las áreas que tenga afectadas o de las habilidades o capacidades que estén siendo que tengan más dificultad, pues proponemos un profesional u otro, ¿no? Si es exclusivamente del procesamiento fonológico, más del lenguaje y demás, proponemos que se vaya un logopeda. Si es algo un poco más global, en el que también incluye memoria y demás, proponemos un neuropsicólogo. Entonces, dependiendo de la casuística, tal. Y también, a veces, proponemos profesionales dependiendo de la etapa evolutiva en la que están, ¿no? Entonces, si empieza en una etapa más infantil, a lo mejor dirigimos directamente al logopeda y buscamos intensidad en el tratamiento porque cuanto antes trabajemos, más plástico es el cerebro y menos impacto tiene al futuro, generando menos brecha académica y escolar. Entonces, nosotros cuando hacemos las evaluaciones, evaluamos pues, cada situación dependiendo del contexto evolutivo, el momento de la edad, dificultades asociadas y en función de todo eso hacemos una propuesta de cuál sería el profesional más adecuado. Pero también nos pregunta Almudena que para personas mayores si hay alguna iniciativa o hay algún tipo de información adicional. Pues, a ver, es que justo me habéis pillado, me pillado que estaba contestando aquí por el chat, pero bueno, ¿puedes repetirme la pregunta que me he ido? Sí, que sí, para adultos. Bueno, pues mira, a ver, eso es lo que hemos dicho. Sobre todo para adultos mayores.
A ver, para adultos mayores habría que ver cuáles son las dificultades que tiene. Aquí, como todo, dar una fórmula magistral a veces es difícil, ¿no? Porque luego, en etapas ya más adultas, nos enfocamos mucho en cuáles son los intereses de la persona y cuáles son las dificultades que realmente arrastra en función de sus necesidades y lo que le gusta, ¿no? Entonces, en función de cada uno, se haría una propuesta un poco más individualizada de cómo abordarlo. Es verdad que bueno, y lo que decía, ¿no? Que si a lo mejor es la memoria lo que está afectada, pues se propone un programa de memoria. Si es uno más de lenguaje, tal. Pero sí que es verdad que estos programas que hemos propuesto arriba, hemos propuesto Glyphing, hemos propuesto Ubinding, hemos propuesto Smartick, que están dirigidos más para niños, el proceso es adecuado también para adultos. Es verdad que las imágenes generalmente van dirigidas a niños y eso, pues hombre, creo que se va cambiando, pero ahora mismo es así, sí que sirven para trabajar la dislexia. Y entonces, bueno, eso puede ser una propuesta, ese trabajo, porque lo bueno que tiene esto es que no se trabaja desde un libro, que a veces es muy complejo, sino que se va trabajando cada día de una manera. Y entonces ayuda a favorecer. Esto es como siempre lo explicamos, esto es como ir al gimnasio, ¿no? Entonces haces ese entrenamiento para luego funcionar en otras áreas. Sí, sobre todo también que en adultos al final habría que ver ya un poco qué problema, porque si se ha llegado a lo mejor no ha supuesto un gran impedimento, a ver si me quise explicar bien lo que quiero decir. Si no ha supuesto un gran impedimento, se está trabajando ya, por ejemplo, en un puesto de trabajo, ¿qué dificultades hay? ¿Qué problema? Habría que ver un poco el problema en ese momento, porque a lo mejor van las más dificultades más de la gestión emocional y a lo mejor sería más una intervención psicológica o ver o si hace algo concreto. Además, es que hay diferencias individuales, como cada cerebro es único, cada persona somos única. ¿Mm? Sobre la campaña, nos preguntan que si solo es en Madrid. No, no, es para toda España. ¿Mm? Sí, ha preguntado María Sí, José, adelante, María. preguntaba si qué hacemos en un entorno laboral en el que a lo mejor tengamos dislexia, ¿no? Aquí yo creo que siempre es útil reconocer que esto es una forma de funcionar, que ahí está dificultad, ¿no? Y buscar, desde mi propia perspectiva, buscar desde lo que yo puedo hacer, ¿no? Buscar aquellas herramientas que me puedan ser útiles, ¿no? Por ejemplo, cambiar la tipografía puede ser útil, bueno, pues espaciar las cosas, lo que sea, de una manera que para mí me facilite eso. Y luego, pues claro, yo creo que al reconocer que tenemos esta dificultad, bueno, pues podemos pedir, oye, ¿te importaría volver a repetirme esto que no lo he podido comprender? O me lo puedes hacer en un esquema visual, lo que sea, porque si esa parte visual es más fuerte, pues yo puedo compensar, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo dibujamos? Lo dibujamos y así, lo que sea. Aquí ya cada uno va generando sus propias estrategias, que como decía Miguel, cada uno somos diferentes, somos únicos y tenemos diferentes maneras o estrategias que nos sirven. Y al final, lo que tenemos que buscar es crearnos nuestras propias estrategias que nos sirvan. Es verdad que conocer la información y conocer cómo funciona el trastorno nos ayuda a comprender para quitar bloqueos que a lo mejor hagan que no podamos buscar estrategias efectivas. Y una vez ya que lo comprendemos y entendemos cuáles son nuestras debilidades, podemos intentar buscar cuáles son esas estrategias que nos sirven y a cada uno una. Sobre todo también en lo que dices, que si es el trabajo, ahora hay ayudarnos de herramientas. Por ejemplo, ayudarnos de la inteligencia artificial, que al final tiene muchos beneficios. Si un texto a lo mejor no está resultando complicado o tal, pues buscar la forma de que nos haga, o hacer un esquema, que nos lo explique y demás. Entonces también buscar un poco utilizar esa tecnología también a nuestro favor. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Luego, María del Pilar preguntaba que si hay diferentes grados de dislexia. A ver, aunque a ver, aquí no sé qué clasificaciones, se puede hacer como realmente hay muchos modelos y muchas clasificaciones que puedes hacer, tipos y demás. Pero realmente el punto central de ello es en el nivel de afectación. Cuanto más afectación tengas en distintas áreas, pues más severo, entre comillas, va a ser ese problema. Si tienes menos afectación en solo alguna área, pues va a ser más ligero. ¿Vale? Sí, o sea que sí que sería que hay como Mm. algo parecido a grados, ¿no? Sí. Hay unos que tienen algo más leve, dislexias más leves y luego dislexias más graves. Mm. Y eso pues es lo que decíamos antes, ¿no? Que a veces una dislexia no da la cara en primaria y a lo mejor nos da la cara en la ESO. Y eso puede pasar porque sería una dislexia leve que ha podido compensar, ha podido ir funcionando durante toda la primaria y a lo mejor hasta
cuestiones más complejas empieza a dar la cara. Entonces es por ese nivel de graduación. Otra pregunta, Almudena. Si es adulto, ¿con qué médico se empieza esa evolución? ¿O cómo puedes evaluar el punto en el que está la persona adulta? ¿Con un neuropsicólogo o con un logopeda? Y bueno, de momento yo creo que son todas las preguntas. Sí, También, preguntan bueno, si... sí, María. Esta que dicen aquí que si recomendamos contar que una persona tenga dislexia en su entorno laboral o sus jefes. Esto en realidad es algo muy personal, ¿no? Entonces, dependiendo de las personas con las que estés, de cómo creas que vayan a funcionar, pero en principio, pues yo creo que hoy en día este tipo de circunstancias ya están más que aceptadas y sí que se podría contar. No tendría por qué ser ninguna penalización. Entonces, ya eso entra dentro de cómo lo quieres llevar tú. En principio, no tendría que ser ninguna dificultad. Claro. Antes habían preguntado algo de ortografía, que si se Sí, podía tener algo de escritura. Y bueno, pues hay un trastorno, que no sería un trastorno tampoco, pero es una disortografía. Entonces es una parte más específica y es independiente de la dislexia, aunque en la dislexia también puede estar afectada la ortografía, pero serían cuestiones diferentes. Entonces bueno. sí, también Hay una preguntaban herramienta. de izquierdo y zurdo, también preguntaban. Ah, sí. Bueno, pues a ver, eso del cambio de lateralidad no está relacionado con la dislexia, ¿no? Es decir, que yo me han forzado a escribir con la derecha, eso no está forzado, o sea, no está relacionado con la dislexia, porque lo que hemos visto es que es una diferente reorganización cerebral, pero sí que es verdad que en el 70% en el 30% de los casos zurdos, de las personas que son zurdas, la lateralización del lenguaje está en el hemisferio derecho. Generalmente, en la gran mayoría de las personas, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Incluso en los zurdos, en el 70% de los zurdos, el lenguaje está en el hemisferio izquierdo. Pero hay un 30% de zurdos que el lenguaje está en el hemisferio derecho. Y es posible que ese 30% de zurdos en el que el lenguaje esté en el hemisferio derecho, al hacer ese cambio, pues ahí haya una dificultad para conectar, porque luego la mano dirigida por el hemisferio izquierdo es la mano derecha. Entonces, esa conexión directa del hemisferio izquierdo que maneja el lenguaje y mi mano derecha. Y entonces, cuando sucede al revés, cuando de repente tengo el hemisferio derecho que controla el lenguaje y es mi mano derecha la que controla la escritura, pues ahí hay un circuito raro en el cerebro, ¿no? Tengo que pasarlo por el cuerpo calloso y demás. Entonces, ahí puede haber alguna dificultad más. No sería en el 100% de los zurdos. Sería en ese caso de zurdos que tienen lateralizado el lenguaje en el hemisferio derecho. Y eso, pues, es muy difícil de saber porque para identificar dónde tenemos el lenguaje lateralizado habría que hacer una resonancia magnética funcional y bueno, pues no es habitual que tengamos ese tipo y tampoco es necesario. Gracias, María. Que sí Pues que nada, quería puntualizar un poco de sí. antes de lo de la falta de ortografía, que al final que tener mucha falta de ortografía tampoco es sinónimo de dislexia. Me refiero que al final eso también se trabaja mucho de aprendizaje y demás. Y ahí también es los típicos de cuadernillos de toda la vida que hice para trabajar eso, pero también hay herramientas que se puede trabajar digitales y de otro tipo y demás. Y no sé si esta que creo que la ha repetido la de he leído que leer en pantallas no activa. No sé si no la hemos contestado, no activa las mismas áreas cerebrales que el papel. Por lo tanto, el usar programas online obliga a completar con otro tipo de intervención. A ver, lo que trabajan principalmente estas herramientas que hemos dicho son en la conciencia fonológica, en ese aspecto. Entonces, es que la pregunta de decir que no directamente no hace falta completar, pero realmente es que como la lectura es todo, al final lo vamos a completar con algo y con los deberes estamos completando, con los ejercicios, si hay que leer algún libro o una cosa, se puede completar. ¿Que se considere intervención directa? Pues a lo mejor no, ¿no? Corrígeme, María, si me equivoco, pero me refiero que no es un no rotundo, sino que al final es que ¿dónde está el límite? No sabemos si se completa, porque al final en nuestro día a día estamos completando con muchas cosas, con toda la información que nos llega. Sí. Bueno, aquí yo siempre lo digo, ¿no? Que somos humanos queriendo comprender el cerebro poniendo cajitas. Las cosas nunca son tan definidas, ¿no? Entonces las cosas son más difusas de lo que llegamos a contar. Eso es así. Mira, pregunta a Rafael si al ser de origen fonológico, si hay un tema auditivo. Generalmente no.
O sea, si hay un tema auditivo, lo que prima es el tema auditivo y eso no es la dislexia. Esto no, a lo mejor no lo hemos dejado reflejado. Ni es un tema visual ni es un tema auditivo. Y antes de determinar que es una dislexia, hay que descartar que haya alguna dificultad auditiva o alguna dificultad visual. Porque yo en consulta nos hemos encontrado niños que pensábamos que era una dislexia y cuando les hemos mandado al oftalmólogo tenían 7 dioptrías. Estos errores no pueden pasar. Entonces, hay que vigilar la parte oftalmológica y hay que vigilar la parte auditiva. La parte auditiva de cribados nos la suelen hacer al nacimiento y entonces, bueno, más o menos con eso. Y lo que recomendamos en oftalmología es que a partir de los 3-4 años se vaya a hacer una revisión oftalmológica, porque nosotros somos incapaces, o generalmente los niños no se quejan de que ven mal y entonces esto se nos puede escapar. Entonces es importante hacer esa revisión oftalmológica entre los 3 y los 4 años. Y luego anuales. Pues yo creo que hemos llegado a la hora. Y también os recordamos, bueno, os queremos compartir que en Movistar hay un documental de dislexia, por si queréis ahondar aún más. Así que buscarlo como dislexia y os aparecerá. Nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y participación. Esperamos que la charla os haya resuelto las dudas y bueno, porque ha sido muy interesante y muy útil, creo. Gracias Miguel Ángel, gracias María, como siempre, por compartir vuestro conocimiento y experiencia. Y nada, os recordamos que os compartiremos la encuesta y para que podáis valorar esta charla y también aportar nuevas ideas. Y os recordamos también que este mes de la salud mental tenemos varias acciones programadas a lo largo del mes, así que os animamos a participar. También nos colgaremos todas las actividades que vamos a realizar para que podáis inscribiros. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo, María, Miguel Ángel. Recordamos también que el viernes tenemos nuestras pausas mindfulness. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar en esta charla. Gracias a Gracias, un vosotras. placer. Yes.